En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 7 de la mañana, 1 minuto. Está con nosotros aquí el doctor Juan León Pilco. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, decretada por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar sobre este tema, pero saludos a la provincia. Doctor, buenos días. Buenos días, ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago, hermanos ecuatorianos que nos siguen en el resto de provincias del país, pero también saludar a nuestros compatriotas, a nuestros coterráneos que están en los diferentes países del mundo, especialmente en Estados Unidos, en Europa. Qué gusto compartir con ustedes estos espacios orientados al beneficio de la salud de los ciudadanos. Y pues para mí siempre, Manuel, es un placer responder a la necesidad de comparecer para expresar opiniones sencillas, pero alentadoras y que van en definitiva a tocar temas de interés fundamental de los ciudadanos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, decía usted, doctor. ¿Qué significa esto? En 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud. Esta es una institución de las Naciones Unidas cuyo rol es determinar las políticas universales en materia de salud. Sus oficinas están en Ginebra y en cada uno de los países existe una oficina de tan importante institución. Establecer políticas de salud significa que en forma universal todos los países del mundo tienen que realizar, por ejemplo, procesos relacionados con la infraestructura de los servicios de salud, como por ejemplo con los procesos de prevención de las enfermedades, es decir, las vacunaciones, también todo lo que tiene que ver con políticas relacionadas con los alimentos, con el manejo del ecosistema, con las políticas que también pueden establecerse a nivel local, es decir, en los organismos tanto seccionales como provinciales. Uh-huh. A eso se refieren las políticas de medicamentos, qué tipo de medicamentos, qué acciones de salud pública pueden desarrollarse. Salud pública es la salud para todos los ciudadanos. Políticas de salud mental, las políticas, por ejemplo, orientadas a la disminución o la eliminación de las drogas, eliminación del tabaco, etcétera, etcétera. Es decir, la salud, el concepto inicial de la Organización Mundial de la Salud es no solamente la ausencia de las enfermedades orgánicas, sino también de las enfermedades psicosociales, es decir, aquellas que afectan a las personas. Cuando nosotros hablamos de un concepto integral de salud, hablamos de un bienestar íntegro, interno y externo. Es decir, que usted no tenga una enfermedad en el corazón, en el pulmón, en los riñones, pero que al mismo tiempo su salud mental, su grado de participación en la sociedad, su involucramiento en las actividades sociales esté bien. En ese sentido, entonces, tenemos el concepto de salud integral. Ahora, cada año, los 7 de mayo de cada año, se celebra el Día Mundial de la Salud. Y esta organización ha determinado un lema. Uh-huh. Para este año, el lema es: nuestro planeta, nuestra salud. Mi planeta, mi salud. ¿Qué implicaciones tiene aquello? Que los ciudadanos tenemos que tener un comportamiento adecuado con el universo, con nuestro planeta, con la naturaleza, evitando la serie de dificultades que hemos creado a través del proceso de la industrialización, a través de, por ejemplo, el calentamiento global que está afectando en general al planeta, los procesos de biodiversidad, las modificaciones que se han realizado en la biodiversidad, la falta de un control en la contaminación, que implica enfermedades tales como, por ejemplo, el cáncer del pulmón, enfermedades que incrementan el riesgo de los procesos relacionados con el corazón, enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el asma bronquial, y también estas epidemias o estas pandemias, como el caso de la que estamos ocurriendo, que es el COVID-19. En términos generales, entonces, eso implica celebrar el Día Mundial de la Salud. Aprovecho de este espacio para felicitar a todas las personas que trabajan en salud, uh-huh, tanto en el sector público como en el sector privado, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos, personas que hacen salud comunitaria, que es tan importante como la salud que se realiza en los centros urbanos. Este es un día para renovar los esfuerzos en beneficio de los ciudadanos. Pero estas políticas
Estas políticas de salud que usted acaba de señalar y al conmemorarse el día de hoy, el Día Mundial de la Salud, se han visto afectadas, doctor, por la parte política de los gobernantes. ¿Cree usted que es así o no es así? Por supuesto que sí. Cuando se habla de acciones públicas, se tiene que partir de un organismo central que es el gobierno, que son los gobiernos. Lo que se pretende a través de las políticas de la Organización Mundial de la Salud es que existan políticas de Estado. Es decir, que duren en el tiempo y en el espacio. Claro. Voy a poner un ejemplo. El proceso de vacunación. El proceso de vacunación con el esquema normal de vacunas tiene que ser una política integral, independientemente del gobierno que vea, o que venga, o que esté en ejercicio. Es decir, debe haber más bien un cumplimiento estricto del proceso de vacunación, con la aplicación de las dosis exactas, con la cobertura de las vacunas. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Morona, Santiago? Y hemos comentado varias veces. Que en el caso de la vacuna anti-COVID, somos la provincia que menos cobertura de segundas dosis y terceras dosis, las de refuerzo, tiene. Eso implica entonces que un sector importante de la población, sobre todo de la zona de Transcutucú, de las nacionalidades indígenas, Shuar y Ashuar, y también de algunas comunidades indígenas, están desprotegidos de este elemento fundamental para evitar el COVID. Entonces, debe haber una política integral tendiente a que no solamente exista la suficiente dotación de vacunas, sino que las personas utilicen esas vacunas y se realicen los esquemas tradicionales de los procesos de vacunación. Eso implica una política de Estado. Otra política de Estado en relación con la dotación de medicamentos, por ejemplo. Claro. Ese es un gravísimo problema que tenemos en los hospitales del sector público, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública, y que significa un grave problema para las personas, sobre todo enfermedades crónicas, por ejemplo el cáncer, por ejemplo las enfermedades catastróficas, problemas de lesión de la médula espinal o algunas otras enfermedades crónicas, en la cual hipertensión arterial, diabetes, en el cual las personas todos los días tienen que tomar una medicina. Entonces, las políticas deben estar orientadas a garantizar un stock suficiente de medicamentos en los hospitales, en los subcentros de salud, para que no se vea el viacrucis que actualmente se ve y las manifestaciones de desacuerdo de los ciudadanos con todo el derecho, incluso de realizar acciones judiciales, porque no existen los medicamentos y porque dejan de tomar los medicamentos. Imagínense lo que significa interrumpir un tratamiento para estas enfermedades crónicas. Entonces, una política de salud, independientemente de los gobiernos, es la dotación permanente y el stock suficiente de buenos medicamentos, de medicamentos de calidad, Claro. Genéricos de calidad o productos de marca de calidad, y que estos medicamentos sean accesibles a las personas. La Constitución de la República del Ecuador garantiza la gratuidad de los servicios públicos, y eso implica no solamente la atención médica, sino también el acceso a los medicamentos. Esta problemática se vuelve más aguda cuando no se dota de los recursos económicos suficientes que permitan que los hospitales tengan los medicamentos, que los procesos que realizan los hospitales sean procesos de transparentes, sin corrupción, y que no se vuelvan a repetir los hechos lamentables, por ejemplo, que ocurrió con la venta de fundas de cadáveres, de insumos médicos, sobreprecios en mascarillas, etcétera, etcétera. Otra política que, por ejemplo, va más allá de los gobiernos, está relacionada con la atención primaria de salud y la infraestructura de salud. ¿Qué significa? Claro. La construcción, el adecuamiento, el adesentamiento, el mantenimiento de hospitales, de centros de salud, de puestos de salud. Es inconcebible, por ejemplo, y es una situación que yo sigo insistiendo, por ejemplo, que en la provincia de Morona, Santiago, no tengamos un centro de fisioterapia para atender a los pacientes que necesitan fisioterapia, con tecnología apropiada, tecnología de punta, y tampoco dispongamos hasta el momento de servicios de tomografía en los hospitales públicos. Son situaciones que tienen que estar establecidos dentro de las políticas de salud. Otras políticas, por ejemplo, están relacionadas con el control de la contaminación. Y ahí viene la participación no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino viene la participación de los municipios a través de una legislación apropiada, con una recolección adecuada de la basura, con un desecho final importante de la basura. Entonces implica, por ejemplo, que los botaderos de basura tengan que realizarse controles de calidad.
Las otras políticas están relacionadas, por ejemplo, con los alimentos que ingieren los seres humanos. En un tiempo se realizó un proceso de etiquetado de los alimentos, Claro. poniendo si tienen demasiada grasa, demasiado azúcar, demasiada sal. Entonces, los procesos de grabación de aquellos, de impuestos relacionados con estos alimentos, es una política adecuada. De tal manera que las personas entendamos que fundamentalmente para el control de nuestra salud depende de la alimentación. Menos sal, menos azúcar, menos grasas. Lo otro también las actividades de recreamiento. Es decir, tener espacios saludables, espacios institucionales sin humo, por ejemplo, sin consumo de cigarrillo, ciudades ecológicas y saludables, con elementos recreativos, con parques, por ejemplo, con espacios verdes. Lo otro también la conducta de los ciudadanos relacionados con el tipo de alimentación que ingiero, como también con la realización de las actividades diarias, evitando el ocio, evitando las actividades pasivas y que nos impliquen más bien estar siempre activos, tener una actividad de una caminata diaria, por ejemplo. Importante, en algunas ocasiones se realizó algunas disposiciones para que las personas vayan a sus trabajos sin utilizar sus vehículos, por ejemplo. Entonces, esas son las políticas que deben mantenerse independientemente del gobierno que esté en ejercicio. Pero estas políticas que usted acaba de señalar, excelente. Pero no sé si estas políticas tienen que llegar a todos los rincones de la patria, porque si hablamos de acá, hospital sin medicina, como usted ya lo señaló, hospital con un 40% de ambulancias en buen estado, un hospital que no tiene tomografía, no tiene otros implementos más. Entonces, doctor, ¿qué está pasando con las políticas de Estado en el tema de la salud? ¿En dónde está la falla? Fundamentalmente está en la asignación de los recursos económicos. De parte del gobierno, obviamente. Obviamente, parte del gobierno que administra el Estado. La salud y la educación son los pilares fundamentales del desarrollo. Así es. Y en esos pilares fundamentales del desarrollo tiene que realizarse la asignación de recursos. Esas son inversiones. A veces los políticos administran aquello como que fueran gastos. Ajá. Pero en el evento que es un gasto social. De tal manera que se debe garantizar la asignación oportuna y suficiente de los recursos económicos tanto para salud y educación, que permita entonces mantener, por ejemplo, la dotación de medicamentos, la compra de vacunas, que permita también el mantenimiento de un proceso educativo, porque la educación es fundamental para la salud. No se puede desligar las dos cosas. Lo otro también que implique trabajar mejor orientado al ciudadano, a la persona. Voy a poner un ejemplo. La dotación de viviendas. Las personas, una buena parte de los ciudadanos ecuatorianos no tienen vivienda. El no disponer de vivienda propia es un problema. Es un problema social importante que debe ser corregido. Por ejemplo, la asignación de recursos económicos para saneamiento ambiental y alcantarillado. Más allá de hacer obras hermosas, faraónicas, algunas en las ciudades, que dan un bonito aspecto, debe trabajarse en forma integral sobre el proceso de dotación de agua, por ejemplo. Claro, Hay comunidades en nuestra provincia que no disponen de agua. Entonces, el riesgo de enfermarse se multiplica, se triplica en ese tipo de personas. No teniendo alcantarillado, no teniendo vivienda, no teniendo un empleo. La falta de un empleo implica una serie inclusive de actividades delincuenciales, el vivir en pobreza, en hacinamiento, en la miseria, etc. La mala distribución de los recursos económicos, y ahí viene un tema relacionado con la pobreza y la riqueza. Usted puede ver que países del primer mundo, en función de sus recursos económicos, en el manejo de la pandemia, tenían vacunas hasta para donar, hasta para obsequiar. Y países del África, por ejemplo, o Haití, para no irnos muy lejos, ni siquiera han completado el 10% de la vacunación porque no tienen recursos económicos. Claro. Entonces, entendamos el concepto integral de aquello, que salud implica alcantarillado, saneamiento ambiental, ciudades seguras, dotación de alimentos, control de los alimentos en mercados, la dotación o el consumo de los alimentos ambulantes,
el buen control de la cadena alimenticia, la disponibilidad de los recursos naturales, por ejemplo, la explotación minera, por ejemplo, la explotación del petróleo, los procesos encaminados a la industrialización, que lo que están haciendo es incrementar los gases de efecto invernadero y produciendo un mayor calentamiento global. Por eso usted ha de haber notado, y los ciudadanos saben, que en los últimos años existe un mayor número de enfermedades, existe un incremento de los casos de cáncer, por ejemplo, muy preocupantes. Cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer cérvico-uterino, y los ciudadanos dicen, ¿qué es lo que está pasando? El incremento de enfermedades como la diabetes, sumamente preocupante, relacionados también con la alimentación hipercalórica, es decir, con hidratos de carbono. Sobre todas esas situaciones tienen que ser orientadas las acciones de las autoridades, de los gobiernos centrales. Y en el caso específico, pues, al que usted hacía referencia, la asignación de recursos económicos, y no solamente la asignación de recursos económicos, sino el manejo prudente, el manejo ético y transparente de los recursos económicos. A veces se han construido hospitales que no se han terminado de equipar, o a veces en lugar de invertir en atención primaria de salud, se han realizado elefantes blancos. Pero sin embargo, hay pobreza en las comunidades, hay enfermedades en las comunidades, pero también hay crisis en el Estado. Entonces, ¿cómo solucionar este problema de lo que usted acaba de señalar? Bueno, desgraciadamente, crisis en el Estado. Las prioridades de los gobiernos, debe ser el mantenimiento de los ciudadanos como tal. Y al hablar del mantenimiento de los ciudadanos, también orientar las políticas de control ambiental. Ajá. Políticas de control ambiental del ecosistema, evitando los daños que se ven, cuantiosos daños que se ven, por ejemplo, en la cuenca de los ríos, con la actividad minera ilegal, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Napo, que ocurrió también en la provincia de Imbabura, que está ocurriendo en la cuenca, en las cuencas del río Zamora, específicamente en el cantón Hualaquiza. Es una cosa similar a lo que está ocurriendo en Buenos Aires, claro, y que hasta ahora no se ha dicho absolutamente nada. Y nos quedamos quietos viendo exhortos cómo se daña la naturaleza, se contamina en actividades ilegales, a veces incluso contando con el patrocinio de los ciudadanos que están en estas actividades. Entonces, tiene que haber una prioridad sobre el ser humano como tal y sobre la naturaleza, asignando los recursos económicos suficientes. Lastimosamente, a veces las prioridades de los gobiernos son el pago de la deuda externa. Y eso limita el desarrollo y limita la inversión, porque evidentemente hay que asumir los compromisos internacionales. Entonces, el tema representa tener una posición firme al respecto, evidentemente evaluando las cosas, pero siempre el desarrollo humano y el desarrollo de la naturaleza debe ir a la par. Perfecto, son las 7 de la mañana, 20 minutos, 7 con 20 minutos. Quisiera preguntarle en el tema de salud también, un tema que está siendo muy hablado y discutido en las calles de las ciudades, el tema de que pasa Semana Santa y será ya se tomará una evaluación o será una evaluación para el retiro de las mascarillas. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a analizar cuál ha sido la evolución de la pandemia del COVID-19. Yo creo que hay que reconocer, y lo hago públicamente, el mérito que tienen las autoridades del gobierno nacional, liderado por el señor presidente de la República, en el proceso exitoso de la vacunación. La vacunación anti-COVID en el Ecuador tiene un impacto importante, a tal extremo que deberíamos ser uno de los países que estamos dentro de que el proceso ha sido eficiente, ha sido exitoso. Eso ha permitido entonces que tengamos un sistema de protección mayor. El proceso de vacunación con dosis completas. Inclusive ahora existe un segundo refuerzo, que vendría a ser una cuarta vacuna, que está disponible para aquellas personas que tienen problemas de enfermedades crónicas como el cáncer, personas que tienen inmunidad deprimida, trabajadores de la salud y personas mayores de 50 años. Tiene que haber pasado un espacio entre la última dosis de 5 meses y pueden recibir el segundo refuerzo
o cuarta dosis. El proceso de vacunación, siendo exitoso, ha garantizado una mayor protección de los ciudadanos del Ecuador. Sin embargo, en algunas provincias como Morona, Santiago, insisto, el riesgo todavía está latente. Se siguen viendo casos de COVID-19. Sí. No en la relación inicial de la pandemia, que la conducimos en el ejercicio de la gobernación, sino en el hecho de que si yo no tengo una protección necesaria, voy a sufrir los efectos de la enfermedad. He dicho que es igual como que yo dejo a mi domicilio las puertas abiertas todavía, o no pongo un candado en una de las puertas y algún antisocial se me mete por una de esas puertas. Lo propio ocurre en el organismo. Es decir, si yo no tengo la protección suficiente, si yo no tengo el número de elementos que cuiden mi integridad de salud, entonces tengo una puerta abierta para enfermar. Yo considero que debe mantenerse el uso de las mascarillas, porque los factores de riesgo no están totalmente controlados en forma absoluta. Ajá. En forma absoluta significaría que la población al menos tuviera más del 85% de la vacunación, y eso no ha ocurrido. De tal manera que nos vamos a seguir enfermando de COVID. Ahora existe una variante mixta. Inicialmente teníamos la Omicron BA1 y luego tenemos BA2, Ajá. pero ahora tenemos una variante X2. X2. X2 es una nueva variante que ya se descubrió en Europa, que combina las dos y que probablemente le haga mucho más infecciosa, tenga mayor capacidad de producir enfermedad en un grupo mayor de población. Entonces, ante estas circunstancias, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a mantener un hábito del uso de la mascarilla. ¿Cómo sería ese hábito? Yo le comentaba a usted qué es lo que ocurre en China, por ejemplo, Ajá. debido a las tasas de contaminación. Es decir, que usted tenga que utilizar en forma permanente la mascarilla y sobre todo en aquellas personas que presentamos un momento determinado un cuadro gripal, independientemente del COVID-19. Es decir, acostumbrarnos ¿Quién tiene gripe tiene que utilizar obviamente utilizar la mascarilla para no contaminar a su entorno familiar o a las personas que están alrededor o a las que están en su trabajo, por ejemplo. Entonces, yo estimaría que al menos el mantenimiento de la mascarilla debe ser por un tiempo más, sobre todo en espacios cerrados, Claro. en asuntos institucionales. La mascarilla podría dejarse utilizar, por ejemplo, en espacios abiertos, pero en espacios cerrados, donde no hay ventilación, donde existe un número importante de personas, debería todavía utilizarse la mascarilla. Yo creo que las decisiones que va tomando el gobierno nacional han sido paulatinas, pero el riesgo todavía es latente, es menor. Aspiraríamos nosotros que en el futuro la enfermedad pase de una pandemia a una epidemia y que sea una enfermedad como las que siempre seguimos viendo y asistiendo en los servicios de salud públicos o privados. Entonces, en concreto, yo considero que debería mantenerse todavía el uso de la mascarilla. Bueno, por acá nos escriben un mensaje, dice, buenos días. Dice, felicitaciones al doctor Juan León Pilco desde la parroquia Yunganza. Le saluda excelente político de la parroquia Yunganza. Buenos días al doctor, que Dios le bendiga a toda su familia, dice. Buenos días, estimado, excelente entrevista al doctor. Bien ese mensaje a los ciudadanos. Saludos desde la distancia, dice Wilson Fernando Japa. Unos mensajes que nos han escrito acá. Por acá dice, los cuidados, por acá me mandaron un mensaje privado. Dice, los cuidados deben continuar entonces en el caso para evitar contagios de COVID-19. Por supuesto que sí. Los cuidados deben mantenerse. No debemos tener un exceso de confianza. Reitero, el programa de vacunación contra el COVID ha sido exitoso. Entiendo que la responsabilidad de cada uno debe mantenerse para cuidar nuestra salud y nuestra familia. Además, esto debe permitirnos que acudamos con mayor frecuencia a los controles médicos. En el caso de las personas que sufren de presión arterial, hipertensión arterial, que son un número muy importante, personas con diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más comunes en la provincia de Morona, Santiago, diabetes incluso descompensada,
hay pacientes alérgicos con problemas de rinitis, de asma bronquial. También he notado en estos últimos tiempos el aparecimiento, el recrudecimiento de cánceres, sobre todo de cáncer de tiroides, de cáncer cérvico-uterino, de cáncer de mama. Todavía sigue siendo un problema de salud pública la desnutrición, la desnutrición infantil. Entonces, una política del Estado debe ser incrementar los controles y un programa sostenido en relación con la desnutrición crónica. Entonces, bajo estas consideraciones, yo estimo que debemos fortalecer nuestro autocuidado, debemos practicar acciones saludables, el deporte, el ejercicio, una dieta adecuada, disminuir las grasas, disminuir la sal, el azúcar, realizar actividades de participación en el control ambiental. Cada uno de nosotros deberíamos cuidar nuestro ecosistema, manteniendo limpio nuestra casa, recolectando la basura, realizando una eliminación y una clasificación de la misma, dando un uso adecuado del agua, de la luz, por ejemplo. No tiene sentido que usted cuando sale de su domicilio deje la luz encendida. Estas cosas tan sencillas. El hecho de que, por ejemplo, un día a la semana, usted es funcionario público, deje de utilizar su vehículo y vaya caminando. Que utilice una bicicleta, por ejemplo. Claro. Y se ha visto en todo este tiempo de la pandemia cómo ha surgido la actividad deportiva del ciclismo. Entonces, esas actividades pero muy sencillas, el lavado apropiado de las manos, por ejemplo, para ingerir nuestros alimentos o para la acción que tengamos en nuestro domicilio. Esas cosas sencillas contribuyen mucho al beneficio de nuestra salud. Bueno, son las 7:29 minutos. Doctor, quisiéramos dejarle en la parte final entonces a usted con el día de hoy, que se celebra el Día Mundial de la Salud, y ojalá pues los gobiernos sean pues coherentes con los ciudadanos y estas políticas que usted lo ha señalado el día de hoy lleguen a la población, porque imagínese un hospital sin medicina que el mismo ciudadano tenga que comprar. Es decir, eso no debe darse en un país en donde se está hablando de que, bueno, aunque se dice que el país está en crisis, otros dicen que no está en crisis, pero bueno, parte final. La crisis es evidente, tampoco podemos desconocer de aquello, pero es cuestión de prioridades. Es el típico ejemplo de un padre de familia. Un padre de familia, ¿qué es lo que debe garantizar? Primero, que existe el alimento apropiado en su familia, que tengan el pan de cada día. Dios provee, pero en función del trabajo de cada una de las personas también. Entonces, que un niño, un hijo vaya al colegio o a la escuela, vaya alimentado, vaya tomando su desayuno. En muchos de los hogares de la provincia de Morona, Santiago, por las condiciones de pobreza, habrán niños que apenas irán con un vaso de agua. Entonces, situación compleja. Eso debe llevar a meditar a nuestros administradores de la cosa pública de que tiene que priorizarse el ser humano, que tienen que establecerse este tipo de prioridades y obviamente orientar sus decisiones en este sentido. Y lo otro, pues, que los ciudadanos siempre seamos activos dentro de este proceso de participación, haciendo conocer, con todo el respeto, nuestra inconformidad o, en su defecto, con las denuncias públicas que son necesarias. Claro. Pues mi mensaje final a los ciudadanos de la provincia: gracias Manuel por el espacio que me ha brindado, siempre estoy a la orden. El único interés que me motiva es orientar a los ciudadanos en aspectos tan fundamentales como la salud. Estoy ya en el servicio privado, me pueden ubicar en la ciudad de Macas, diagonal al Banco del Pichincha, en los altos de la Farmacia Oriental, para la asistencia de las personas que necesiten relacionadas con el control de sus enfermedades y también los hábitos saludables. Muchas gracias, ha estado con nosotros también el doctor Juan León Pilco, que es un médico particular de acá de la zona, pues dándonos a conocer estos temas de salud. Éxitos, doctor. Gracias a usted. Terminamos, Vico. Una excelente mañana, buenos días. Dios nos cuide y nos proteja.